Aveiro. La pequeña Venecia de Portugal. Estos coloridos barcos son llamados moliceiros. Tienen un aire similar a las góndolas de Venecia, pero su función en el pasado era diferente. Se utilizaban para recoger algas marinas. El centro histórico tiene edificios muy chulos. Mantienen las tradicionales casas y los almacenes de sal para la ría. En Aveiro son famosas las bolachas y las tripas. Sí que no se puede aguantar la tentación de probar la bolacha. La bolacha es como una galleta crujiente que puedes rellenar de lo que más te guste. Las tripas están hechas de una masa parecida a la de los crepes y puedes rellenar de lo que quieras. Esto es una bolacha y esto es una tripa. Son típicas de Aveiro y le hemos puesto chocolate. Ñam, 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 yummy. Ambas son muy ligeritas y bajas en azúcar, pero están de muerte. Con este sabor de boca y estas vistas, nos vamos a otro maravilloso sitio. Esta será nuestra parada para finalizar el día, junto al río Duero. En los días siguientes, nuestra ruta siguió a lo largo del río Duero, hasta cruzar la frontera con España. Durante estos días tuvimos la oportunidad de parar en sitios como una ermita en lo alto de una colina, en un meandro del río, y muchos otros sitios interesantes donde tuvimos la oportunidad de parar, descansar, cocinar o editar nuestros vídeos.